Muchísimas gracias a todos en la sala. Antes que nada, disculparme que no pude estar con ustedes presencialmente. Tuve un contratiempo de último momento con mis visas de otros viajes que tenía en secuencia y no pude estar con ustedes. La verdad que me hubiera gustado estar con ustedes ahí presentemente. Saludo afectuosamente a William Alarcón, presidente del Consejo Nacional de Operación, a Ada Vaquero, presidente del Comité Asesor de Comercialización. Y el objetivo que tenía yo para esta charla es como decía el doctor Valencia ahorita, a quien le mando también un saludo cordial, pues a lo mejor aportar un poquito a esa conversación de los retos que tenemos en el sector energía con una mirada, digamos, latinoamericana, lo que vemos que está sucediendo en la región en estos tiempos que por un lado nos siguen, digamos, requiriendo que avancemos en una transición necesaria para el mundo, pero también tiempos de presión social, de inflación y tiempos en los que pues, los eventos que vemos en el mundo nos recuerdan la importancia de la seguridad energética, que dicho sea de paso, y estoy seguro que hay muchos ingenieros en la sala, pues es algo que está en el corazón de lo que hemos hecho siempre en el sector energético, los que hemos estado ya sea en la planeación, en la operación o en la regulación del sector. Es algo que es intrínseco a cómo pensamos en el funcionamiento del sector. Entonces, la idea es aportar un poquito a las reflexiones en los temas de transición y seguridad en la región, vista un poco desde las oportunidades, pero también los retos. Comienzo por comentarles un panorama muy general, que quizás algunos de ustedes los conocen, pero la región se ha destacado por ser un líder mundial en transición energética desde hace muchos años. Tenemos una de las matrices energéticas en promedio más limpias en el mundo. La gran ventaja que nos ha dado la de hidroelectricidad en la región y últimamente, digamos, acompañada por el incremento en energía solar y eólica, ha hecho que en la región estemos llegando al 61% de energía renovable. Esto es por arriba del promedio mundial en temas de descarbonización del sector eléctrico. Es algo de lo que tenemos que estar orgullosos como región y quizás tomarlo también como una lección de que hemos podido lograr ciertos avances y que esos nos pueden ayudar a aprender los retos en el futuro. Obviamente, este es un promedio global, hay retos que cambian de país a país, sobre todo países insulares o en el Caribe, aún dependen mucho de los combustibles fósiles, pues que en estos tiempos turbulentos se han visto afectados por los precios de los combustibles. Pero también es importante, yo creo, mencionar cómo muchos países han acelerado mucho sus transiciones energéticas. Si vemos en su progresión, digamos, porcentual, ha habido países, incluso pequeños, que han avanzado mucho, como Ecuador, El Salvador, Guatemala, algunos alrededor y vecinos de Colombia. Y también podemos ver cómo incluso países de la región América Latina, no solo que en promedio somos una región líder en tema de transición energética, pero hay países que individualmente están, por ejemplo, en el top 5 del uso de las nuevas tecnologías como energía solar en el mundo. Y ahí tenemos a Chile o Honduras, que tienen penetración de energía solar de las más altas en el mundo, y esos son países, digamos, de la región. Y hay ambición, además, en la región. Hay ambición renovada. Muchos de los gobiernos de América Latina son partícipes de iniciativas de tratar de incrementar de ese 60% que les comenté a por qué no llegar a 70% de penetración de renovables en las matrices eléctricas. Y esto es la iniciativa, el RELAC, de la cual Colombia es miembro. Y obviamente llegar al 70% requiere de esfuerzos de diferente nivel en diferentes países. Pero lo que quería notar es que ha habido éxitos en el pasado, hay éxitos individuales que pudieran clasificarse como asombrosos en ciertas tecnologías y existe esa ambición en la región. Es de donde veníamos y donde yo creo que debemos seguir yendo. Incluso si revisamos los planes formales de expansión de varios de nuestros sistemas en la región, indicarían que la transición sigue avanzando, porque si vemos solo los planes formales de expansión, estaríamos incrementando la participación de los renovables hasta el 70-67% por ahí en el 2028. O sea, esta ambición es formal y explícita incluso en los planes de expansión, en el agregado que se preparan en la región.
Obviamente, pues tenemos tiempos complejos en el sector energía, turbulentos, quizás menos en nuestra región comparados con lo que vemos en Europa. Y eso, sin duda, pues a veces nos hacen pensar en dónde estamos y qué retos tenemos encima y cómo deberíamos afrontarlos. Y obviamente se ve ahorita el debate muy influenciado y con justa razón de que entendamos lo que está pasando en Europa con el tema del gas, precios que incluso pues ya afectan a varios países de la región, los precios en Europa en niveles que nunca antes habíamos visto, los precios en América del Norte que influyen mucho en el mercado de Centroamérica y México también prácticamente triplicándose. Entonces es una región que está, digamos, contaminándose por los impactos de la guerra en Ucrania. Y obviamente en la región tenemos países que están tratando de aprovechar esta oportunidad, principalmente los exportadores netos, como los que ven en la gráfica, Perú, Trinidad y Bolivia, pero en general, pues la mayor parte de la región en cuanto al gas, que es uno de los combustibles que más está afectando al sector eléctrico, porque ya veníamos saliendo de los combustibles fósiles, pues está afectando principalmente a la mayoría de los países de la región. La transición que habíamos visto antes, que se ha logrado hasta este momento, lo que ha hecho en la región es principalmente desplazar combustibles fósiles. Y obviamente en Europa suceden cosas que nos llevan al ejercicio medular de los sectores eléctricos, el tema de mantener la seguridad energética. Y allí es donde tenemos que regresar a los fundamentals que todos a lo mejor aprendimos y ejercitamos a diario en el sector eléctrico. Estoy seguro que muchos en la audiencia se recuerdan de las enseñanzas básicas de seguridad eléctrica, y aquí me enfoco en la parte eléctrica de Billington. ¿Qué significa seguridad en el sector eléctrico? Tener suficiencia y confiabilidad. Y suficiente energía hoy y en el futuro, y confiabilidad, pues que si me falla una fuente pueda seguir suministrando el servicio, para simplificarlo, ¿no? Y sé que hasta esta audiencia no le tengo que explicar mucho. Y en el caso de Europa, pues obviamente el gran reto fue que se dependía mucho del gas natural de una sola fuente de suministro que resultó no ser confiable. O sea, el principal reto de Europa va al corazón de las definiciones que por lo menos en el sector eléctrico teníamos muy entendidas desde hace muchos años. No se puede depender en demasía de una sola fuente y sobre todo de un suministrador que resultó no ser confiable. Europa está embarcada en un reto complejo que, como dije, ha resonado en la región, pero es importante sí mencionar un poco de lo que sucede en Europa, y estoy seguro que han escuchado el tema de la taxonomía europea, en el sentido de que Europa clasificó al gas como un combustible de transición. Es así, pero es importante que veamos qué significa eso que se está haciendo en Europa. Y clasificar al combustible gas como transición es solo en condiciones muy estrictas, que las emisiones estén por debajo de 270 gramos totales directos por kilowatt hora, o las emisiones anuales totales promedio 550. O sea, no hay una planta de gas en América Latina que cumpla con estos criterios como los europeos. Entonces quería hacer esa pausa porque yo creo que también es importante entender en su justa dimensión lo que sucede en otras partes y cómo lo podemos extrapolar. Entonces yo querría mencionar que lo que sucede en Europa va a los fundamentals de la seguridad de suministro que hemos aprendido en las enseñanzas, digamos, de la ingeniería eléctrica. Es suficiencia y confiabilidad. Y esto no depende de si importo o no importo, sino depende de si la fuente es confiable o no. Sin duda esto está afectando a la región un poco menos, porque la región, por lo menos en el gas, en los combustibles fósiles, nos siguen afectando, pero sobre todo en el sector transporte, mucho menos en el sector energético. En el gas sí, nos afectan al sector eléctrico, pero está afectando de manera diferente. ¿Por qué? Porque América Latina, digamos, tiene fuentes un poquito más diversas, exceptuando Argentina en la última parte del diagrama.
la mayor parte de suministro a los grandes países consumidores de gas en el sector eléctrico viene de diferentes fuentes y en el caso de Estados Unidos, pues de un mercado que depende de muchas empresas y muchas compañías, un mercado en competencia donde las decisiones dependen de un mercado competitivo y no de una sola empresa que puede muy fácil, digamos, cortar el suministro a toda la región. Entonces, en el tema de seguridad de las fuentes de suministro, América Latina en el gas no tiene los mismos retos que tiene Europa porque depende de mercados, digamos, un poquito más líquidos. Sin embargo, pues sí, eso ha afectado a la región porque los precios han subido en varias partes, en la zona norte, en la zona de Centroamérica, pero también dramáticamente en el cono sur. Y esto ha puesto, digamos, a muchos sectores en un contexto de escalada de precios que, como ustedes saben, han requerido que muchos de los sectores respondan. Veníamos del COVID cuando muchos reguladores, en acuerdo con las empresas y los definidores de política, se decidieron poner, digamos, válvulas de escape a responder a la pandemia, como no desconectando el servicio, digamos, poniendo programas de pago retrasados para el servicio eléctrico. Y ahora viene este nuevo impacto enseguida del otro, donde varios países tienen que responder a la entendible, digamos, presión social por la escalada de precios en el sector. Y obviamente también, a diferencia de Europa, creo que América Latina nos agarró un poquito más preparados porque, como en el caso de Colombia u otros mercados en la región, nuestros mercados eléctricos son más largoplacistas en lugar de cortoplacistas y al nivel del mayoreo, digamos, la volatilidad de los precios ha sido menor. Otra lección aprendida, cómo el diseño de los mercados que hemos construido en América Latina ha ayudado, digamos, a mitigar un poquito la volatilidad del precio. No quiere decir que no tengamos el reto, pero esa volatilidad que se percibe en varios mercados de Europa, pues no la tenemos en América Latina. Aunque existe el reto y esa presión a seguir manteniendo los precios competitivos, affordable, pagables para los usuarios, pero también competitivos para la industria. Quería hacer rapidito una mención al trilema energético del WEC, que habla de la seguridad energética de varios países en América Latina. Y esto es del año pasado, pero es importante porque si ustedes se fijan en los países donde la seguridad energética ha sido o ha bajado un poco en su puntaje, y hay muchas formas de hacer métricas, es un comentario, digamos, en general, vemos que los países que más han sufrido en sus índices de seguridad energética son los que tienen baja diversidad en su mix eléctrico, baja capacidad de almacenamiento en hidrocarburos, y este es un tema principalmente regulatorio. La capacidad de almacenamiento que se tiene en el sector de hidrocarburos depende mucho de la regulación de cada país. Creo que en ese aspecto hay una tarea pendiente en varios países de la región y alta dependencia de fuentes sencillas, digamos, de suministro. Entonces, un poquito esto que nos dice que países donde se sigue manteniendo un avance de fuentes renovables diversas incrementan su seguridad energética, pero que seguimos teniendo sin duda el reto en el sector hidrocarburos, que sobre todo afecta ya principalmente al sector transporte. Creo que es importante también además de reconocer que cualquier transición tiene que, como siempre lo ha hecho, garantizar seguridad energética en todo momento, que también conversemos un poquito de los beneficios de las transiciones energéticas. Y hay mucho estudiado, y dado que es un foro de discusión técnica, digamos, hay mucho estudiado de los potenciales beneficios de las transiciones en diferentes velocidades. El mismo banco hemos hecho varios estudios para el caso de Costa Rica, el caso de otros países donde avanzar incluso a la neutralidad cero en el sector de energía puede tener beneficios. Todo está en cómo se implementa la transición, digamos, para que no quede nadie detrás. Y les recomiendo ver algunos de estos estudios. El punto que quería resaltar aquí es la importancia de, además del reto importante de la seguridad, considerar que en ocasiones las transiciones
tienen muchos beneficios, sobre todo en creación de empleo, reducción de externalidades a la salud, entre otras. Hay un artículo reciente que quise citar de este journal, que es peer reviewed, muy sólido, donde habla cómo una transición acelerada a nivel global pudiera reducirnos los costos en hasta 200 trillones de dólares. Todos estos hay que tomarlos con, digamos, la seriedad, las limitaciones que tengan los estudios, pero creo que es importante traer a la conversación los beneficios de la transición. Y hay muchos estudios que los han indicado. Es obvio que en una transición no puede quedar nadie detrás, y en estas transiciones tenemos que asegurarnos que diferentes sectores se pueden mover a nuevos ámbitos. Hay estimaciones, y ahorita les voy a mostrar algunas nuestras, de cómo una transición en América Latina crearía más empleos, aunque va a destruir algunos, es cierto, y ahí tenemos que asegurarnos que esa transición sea justa, que esos empleados puedan transitar a nuevas fuentes de energía o a nuevos empleos. Es un reto que la transición sea justa. Les decía, hemos hecho ya nosotros recabado información de diferentes países y visto claramente los beneficios, por ejemplo, en el empleo, que en un entorno social de necesidad de recuperación económica como en el que estamos es fundamental. Y ya con datos recolectados en la región, sí, demostrado, los renovables pueden crear entre 3 o 4 veces más empleos que las fuentes fósiles. Y otro potencial beneficio que creo que hay que traer a la discusión, y quería mencionarlo, aunque está un poco fuera, digamos, de lo que generalmente tratamos en el ámbito de los operadores de los sistemas eléctricos, pero creo que es algo que tenemos que mirar hacia adelante por la relación histórica que ha tenido el sector eléctrico con los combustibles fósiles, pero creo que viene una relación nueva que se puede formar entre el sector eléctrico y el sector de la minería del futuro. Nuestros países dependen mucho de las actividades extractivas en diferentes combustibles, como lo mencioné, pero también aquí hay una oportunidad hacia futuro en los minerales de la transición. Y ustedes saben, seguro lo conocen, que tecnologías como el viento, el sol, requieren muchos más minerales críticos que las tecnologías convencionales, como el carbón, el gas natural. Y ahí hay otra oportunidad de actividad económica en la explotación del cobre, del níquel, del manganesio, del cobalto. Sé que se menciona mucho el litio por las baterías, pero hay muchísimos materiales de la transición donde la región tiene una oportunidad importante. Y estos minerales ya se producen en la región, pero en una transición acelerada lo único que va a haber es muchísima más demanda para otro tipo de recursos naturales. Entonces hay una oportunidad, digamos, de en la transición también ir capturando oportunidades de otros sectores de la economía, como la producción de los minerales críticos para la transición. Estos son estudios realizados por nosotros en el banco, y hemos visto cómo la oportunidad en la minería crítica para la región puede representar hasta 50,000 millones de dólares en el año 2050. Entonces, además de que con una transición hay ciertos sectores que pudieran ir perdiendo relevancia por necesidad de transformar nuevas tecnologías, hay otros sectores que van a ir apareciendo y los cuales tenemos que integrar en nuestras conversaciones, como lo son los minerales críticos. Quería mencionar algo con respecto a los temas de seguridad en el sector eléctrico, y la audiencia lo sabe mejor que nadie, y Colombia ha logrado grandes éxitos en que, como lo mencionaban hace un momento, hace más de 30 años que no se habla de un racionamiento, y eso por la doble ventaja que venía teniendo la hidroelectricidad en la región, una fuente importantísima para reducir los costos, pero que cada vez se ve más afectada por el cambio climático. Y estos son estudios que hemos hecho en el banco, donde hemos visto con los modelos climáticos cómo en la zona andina, digamos, en algunas zonas va a crecer las precipitaciones, pero la estacionalidad se puede empezar a exacerbar, y creo que ya estamos viendo algo de esto, con temporadas de lluvias mucho más húmedas, pero sequías mucho más largas. Y es donde tenemos que mirar, digamos, con un lente renovado a la importancia de la integración
como una manera de incrementar la seguridad. Estar integrado no necesariamente significa perder seguridad, pero significa precisamente aprovechar los recursos que tenemos en la región, sobre todo cada vez que se van a ver más afectados por el cambio climático. Y escuchamos los meses pasados en Brasil, como la sequía requirió de ellos importar y respaldarse, digamos, de los vecinos, específicamente el caso de Uruguay. Entonces, tenemos que tener en mente que la hidroelectricidad, y esto Colombia lo conoce muy bien, eh, es una fuente muy importante, pero también es fuente de incertidumbres que se van a continuar exacerbando en los próximos años y tenemos que poner un ojo en eso. Hay más variabilidad en nuestros sistemas eléctricos ahora de la hidroelectricidad que de la energía solar y viento. Y ustedes saben, la variabilidad pues, es clave para seguir manteniendo la seguridad en el sector. Entonces, sí estamos definitivamente en un ambiente de desafíos, volatilidad de precios, incertidumbre en inversiones, diferentes medidas de ganancias extraordinarias en ciertos segmentos. Hay vulnerabilidad más marcada en las familias por el doble golpe de la pandemia y ahora el crecimiento de los precios y disminución de la competitividad de algunas industrias. Herramientas, creo que la diversidad sigue siendo importante. Países con alta cantidad de renovables han manejado mejor las presiones tarifarias y voy a mostrar algunos casos. Eh, Seguir entendiendo cómo los esquemas y los diseños de mercado que tenemos en la región, que nos han dado, digamos, buenas noticias en estos periodos, cómo los debemos seguir modernizando, seguir trabajando en enfocar los subsidios a esos usuarios que más lo necesitan, redoblar sobre todo en este tipo de aspectos. Ya lo había mencionado, son datos recabados en los países donde hay más energía renovable, es obvio, se ha podido, eh, digamos, impactar un poquito menos la inflación de precios en el sector eléctrico, no así en otros sectores como el transporte. Y ya un poquito para cerrar, que me imagino que uno de los aspectos de seguridad que preocupan mucho y que yo lo sigo escuchando en la región, porque hablamos con varios de los países, ahora que se está avanzando y que muchos planes de expansión van a incorporar más renovables, siempre viene la pregunta de la firmeza y de cómo vamos a mejorar la operación de los sistemas ante mucha variabilidad. Habrá muchísimas charlas de gente mucho mejor capacitada que yo para hablar de este tema, pero es importante que mencionemos que hay muchísima experiencia sobre cómo los sistemas pueden seguir manteniendo la seguridad aún con grandes cantidades de energía renovable. Hay países que tienen 80%, 60% de energía renovable variable y con las transformaciones adecuadas que estoy seguro que escucharán en las diferentes sesiones, la variabilidad se puede, digamos, manejar con bastante éxito hasta penetraciones de 80-90%. Cuando llegamos a 80-90%, los retos claramente son más complejos, pero la ventaja aquí es que en América Latina tenemos en el agregado, en el general, mucha fuente de flexibilidad en nuestros sistemas. ¿Por qué? Por la gran base que tenemos con la hidroelectricidad, por las interconexiones que tenemos en nuestra región y también, sí, claro, por esos complementos térmicos que van a seguir siendo importantes, complementos térmicos. Y les pongo estos dos casos aquí, Uruguay el año pasado, 96% de energía de hidro, solar y viento, 25% exportando en el año para mandar sobre todo a Brasil por el impacto del cambio climático en las hidroeléctricas. Costa Rica, si incluimos geotermia, 99% de energía renovable, también exportando. Y dicho sea de paso, ambos países han logrado, digamos, temporalmente, incluso por esos ingresos de exportación y porque sus precios de electricidad no se han visto impactados mucho por los combustibles fósiles, controlar e incluso bajar las tarifas de energía eléctrica, que en estos momentos de presión social, pues es importante. Obviamente no fue fácil, hay retos, pero hay, digamos, casos claros de cómo ante la situación actual de incertidumbre en combustibles fósiles, pagó los esfuerzos de haber sido, digamos,
ambicioso en el tema de la transición. Y ya les platicarán mucho, me imagino, en las otras charlas, las muchas herramientas que hay para manejar la variabilidad. La transmisión es clave, pero hay muchas cosas de software, de rediseño de reglas de mercado que se pueden hacer y se puede mantener la seguridad de los sistemas eléctricos, aun cuando avancemos con una transición hacia fuentes más variables. Hay retos y quiero mencionar algunos. Después voy a los retos fiscales, sin duda, y conforme avanzamos, por ejemplo, en áreas de electrificación del transporte, y esto lo hemos estudiado en el banco, nuestros gobiernos generan ingreso de la actividad petrolera, incluso de vender hidrocarburos, pero tenemos que ya repensar en cómo modernizar el sistema de impositivo a los combustibles, y hay alternativas para que en la transición podamos avanzar a mejores sistemas fiscales para los impuestos en los combustibles fósiles. Quería comentar también que cuando hablamos de la transición, también tenemos que poner en las conversaciones quizás los riesgos y qué tal si sí es rápida en otros países. ¿Qué tal si la transición sí se acelerara en otros países y llegáramos a net cero en el mundo? Estos son datos reales. Eh, la barra amarilla que ven ahí es el combustible que se ha dejado de utilizar solo por bicicletas y triciclos eléctricos en el mundo, principalmente en Asia. Eso es 1 millón de barriles de petróleo diario. 1 millón de barriles de petróleo diario. No es proyección, no es un guess, es la realidad. Es lo que han dejado de utilizar solo las bicicletas eléctricas, principalmente en China. Si lo comparan con la producción de los países de América Latina, lo que se ha reducido solo por bicicletas eléctricas es el equivalente a la exportación de varios de nuestros países en la región. Entonces, ¿qué tal si la transición avanzara rápida? ¿Qué pasaría con nuestras actividades en las que generamos ahora ingreso y que son súper importantes, como los hidrocarburos? Pues hay que prepararnos, y ahí hemos hecho unos análisis en el banco. Hicimos unos análisis de qué sucedería al ingreso de la actividad petrolífera en la región si se cumplieran los acuerdos de país, y obviamente los ingresos pudieran disminuir brutalmente en la región. Entonces también tenemos que pensar de que, ¿y qué tal si otros avanzan rápido y yo no avancé? Incorporar estas conversaciones, digamos, es también, yo creo, importante, porque como les decía, pues hay elementos que nos pueden decir que en una de esas las transiciones avanzan más rápido en otras partes de lo que creíamos, y quizás también nos pueden afectar a nosotros. Las transiciones sin duda no son fáciles. Hay que entenderlas, hay que definir el rumbo, pero hay que ponerle tiempos y tamaños, y no quería dejar de mencionar otros retos que van a ser importantísimos, yo creo que para que la región logre una transición. No vamos a poder, digamos, estar contentos teniendo vehículos eléctricos si seguimos teniendo 17 millones de personas que no tienen electricidad. Tenemos que trabajar en garantizar acceso a toda la población, porque si no, no va a ser una transición justa, y ese mismo contexto social nos va a impedir avanzar si seguimos teniendo gente muy desprotegida en la región. Hay que trabajar en cómo se van a reconvertir nuestras economías, porque tenemos muchos empleos en la industria de combustibles fósiles. Tenemos que avanzar en los temas de equidad de género, que estamos muy atrás en la región. Solo 22% de la fuerza laboral energética son mujeres. Deberíamos de estar mínimo en el 48%. Tenemos que ver cómo vamos a compensar nuestros ingresos y cómo explorar esas otras oportunidades, como yo mencionaba, de los minerales críticos. Y sí, hay retos técnicos, eléctricos, de confiabilidad, que yo creo que lo más conveniente, como dije, es seguirlos analizando con técnica. Con técnica, porque la confiabilidad en los sistemas eléctricos la entendemos muy bien, y creo que cada vez que pasa un evento simplemente nos recuerda que los fundamentals son importantísimos en el manejo de la seguridad de un sector eléctrico. Pues por ahí le dejo. Quería simplemente, como comenté, contribuir un poquito a la discusión, a que a lo mejor sea un preámbulo para que tengan éxito en sus discusiones. Es una visión general, quería traer algunos elementos a la mesa y espero que pueda contribuir con ello. Muchísimas gracias a todos, y de nuevo me hubiera encantado estar con ustedes. La verdad que una sentida disculpa a todos. Muchísimas gracias.